Hola a todas, yo les cuento que oficialmente este es el último episodio de esta segunda temporada. Yo me la gocé un montón, de verdad me encantó, no porque yo sea la que produzca este contenido, sino porque sé que muchas de ustedes también fueron edificadas por estos temas. Entonces, la tercera temporada es un giro de 180 grados. No saben lo que está preparado para ustedes, lo que se está cocinando para ustedes. Así que estén muy pendientes porque vamos a tener temas súper distintos, pero que también sé que son de mucho valor. Discúlpenme por esta introducción tan larga, pero me emociona saber que cada vez somos más niñas escuchando este podcast. Bienvenidas al último episodio. Yeah, I have been praying for intervention. Y cómo no cerrar con broche de oro una temporada en donde hemos hablado de mujeres increíbles y de gente que nos traza la medida muy alta, pero que nos muestra que es posible dedicarnos a lo que nos gusta y ser los mejores en eso. Y hoy traigo 4 historias de 4 mujeres brillantes que algunas de ellas hicieron cosas maravillosas en términos de salud y me pareció importante porque estamos en un momento pues a nivel planeta, ¿no? Una pandemia en donde el coronavirus mata a gente todos los días y las estadísticas suben un montón, pero estas mujeres me demuestran que si se pudo en el pasado, se puede en el presente, si así Dios lo permite. Así que voy a iniciar este episodio con una mujer que se llama Alice Katherine Evans. Y quiero iniciar con ella porque esta mujer permite que hoy las personas que amamos el queso y el yogur y la leche y todo lo que tiene que ver con lácteos podamos disfrutar de esos manjares sin enfermarnos. Y les quiero contar la historia de ella porque es una mujer con un inicio pequeño, pero que fue progresando debido a su persistencia. Esta es la historia. En 1905 era una joven que trabajaba como maestra rural en Estados Unidos, porque en esos tiempos la única profesión disponible para las mujeres era esa. Pero ella en alguna ocasión asiste a un curso gratuito de la Universidad de Cornell en Nueva York, en donde están exponiendo como todos los avances en ciencias naturales para que pues después los profesores se los transmitan a sus alumnos en áreas rurales. Y esta señorita tiene una pilera innata y un amor por el saber que siempre la caracteriza y consigue una beca para pagarse sus estudios en esa misma universidad. En 1909 es la primera mujer en graduarse como especialista en bacteriología y consigue una beca de la Universidad de Wisconsin para obtener el título de máster en ciencias. Cuando sale de la universidad se da cuenta de que necesita un trabajo urgente y se postula a una vacante en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Pero esta mujer tiene un sentido común impresionante porque cuando se postula no pone Alice Katherine, pone A. Evans. O sea, ella no especifica si es hombre o mujer y la contratan. Pero resulta que cuando los directivos se dan cuenta de que es mujer, pues se van de para atrás y más o menos lo que dicen es, bueno, ya entrados en gastos, pues nada que hacer, continúe con el trabajo, pero sí les incomodó. Ya sabemos y hemos hablado en varios episodios que en esos tiempos era un poco complejo el tema de la inclusión laboral para las mujeres. Ella tenía varias labores, pero la más importante era garantizar que la leche y el queso estuvieran en las condiciones perfectas para ser consumida. Y más o menos lo que tenía que hacer era realizar análisis bacteriológicos todo el tiempo. Y en esos tiempos había como una creencia y era que entre menos manipulada la leche, más nutritiva y más saludable era. Pero Alice se da cuenta de que no es así y de que la leche la leche fresca y la leche recién ordeñada de la vaca tenía muchos microorganismos que hacían que el ser humano se enfermara. Pero hasta 1917 ella consigue demostrar que el consumo de leche fresca podía transmitir bacterias, especialmente una bacteria que se llama o se llamó Brucella abortus, y esto se daba porque las vacas tenían una infección que se transmitía a través de la leche y que no solamente era mala para las vacas, sino que también era como una enfermedad que afectaba al ser humano y al animal. Y eso no era muy común tampoco, entonces por eso es que fue difícil para ella demostrar ese descubrimiento, porque era una bacteria que podía causar enfermedades súper distintas en humanos y en animales.
De hecho, estas enfermedades se diagnosticaban en esos tiempos como paludismo o como gripa y eran casos de brucelosis. Music is on excess. Music leaves me breathless. Music, it connects. Alice comprueba que la pasteurización de la leche y del queso es fundamental para eliminar esa bacteria, pero sus trabajos no son reconocidos y como que no la toman en serio por el hecho de ser mujer y porque no había culminado todos sus estudios, no tenía doctorado, entonces como que subvaloraron lo que ella descubrió. Sin embargo, no se da por vencida y dura 13 años o tarda 13 años en convencer a médicos, veterinarios y granjeros de que la pasteurización era un método fundamental para evitar la expansión de esta enfermedad. A pesar de las dificultades, su esfuerzo termina dando frutos y en 1930 el Departamento de Agricultura publicó una normativa mediante la cual se obligaba a las industrias lácteas a realizar la pasteurización de la leche en la elaboración de sus productos. Además, su labor permitió desarrollar varios protocolos de trabajo en las cabañas ganaderas para evitar las infecciones por brucelas porque muchas vaquitas se morían y tenían abortos y obviamente la producción de leche mejoró un montón. Finalmente, en 1936, Alice Catherine Evans recibe los doctorados honoris causa por el Wilson College de Pensilvania y por la Universidad de Wisconsin. Fue la primera mujer presidenta de la Sociedad Americana de Bacteriólogos. Murió en 1975 a los 94 años, pero hizo una labor importantísima por el mundo. Primavera silenciosa. Ese es el título de un libro publicado en 1962 que advertía de los efectos perjudiciales de los pesticidas y que contribuyó a promover políticas para preservar el medio ambiente. También dicen que inspiró movimientos ecologistas muy importantes y que sentó las bases para la creación de agencias de protección animal. Para muchos es el primer libro divulgativo sobre el impacto ambiental en el mundo. Su autora se llamó Rachel Carson, nació el 27 de mayo de 1907 en Springdale, Pensilvania, en una granja muy pequeña, pues acompañada de su familia. Esta niña era aficionada a la lectura y con solo 11 años publicó su primer libro. ¿Qué tal esto? Estudió biología y quiso realizar un doctorado, pero no tuvo dinero, así que tuvo que ponerse a trabajar y lo que consiguió, entre comillas, le abrió la puerta a su destino prodigioso y es que entró a trabajar en el servicio de pesca del gobierno y sus labores o su primer empleo consistió en escribir guiones educativos para un programa de radio. Ella revisaba los trabajos de investigación, redactaba resúmenes, era como la creadora de algunos folletos que le llegaban a las personas. Llegó a ser nombrada editora en jefe de todas las publicaciones del Servicio de Pesca y Vida Silvestre y al mismo tiempo comienza a publicar artículos sobre la naturaleza y el mar. Esta mujer se enamoró del medio ambiente y varios periódicos difunden su contenido. En 1941 publica su primer libro que se llama Under the Wind. No se vendió mucho, tuvo buenas críticas y buenas reseñas, pero no impactó en ventas. Así que 10 años después ella toma la decisión de dejar su trabajo y decide dedicarse a escribir. Esta mujer me inspira, o sea, es demasiado pro. Ella escribe 2 nuevos libros y estos sí, como que sí la logran y tienen mucha más venta. Y Rachel empieza a investigar sobre una sustancia que se llama el DDT. ¿Qué era el DDT? Era un insecticida de uso doméstico y agrícola y se usaba para fumigar hectáreas, muy similar a los transgénicos. Es como un transgénico, lo que hoy en día conocemos como transgénicos en Colombia, que también nos afecta un montón. Y bueno, esta mujer lo que dice es, venga, esto es un insecticida que
que se usa sin ningún tipo de control y que pues todo el mundo conoce los beneficios entre comillas, pero poca gente conoce sus problemas. El DDT, dice ella, se acumula en otras especies con efectos tóxicos y esto obviamente destruye al medio ambiente y a los animales. Fue duramente atacada por algunos sectores de la industria química y se intentó impedir la edición de este libro. Ella tuvo que aguantar insultos, calumnias. Ustedes saben que detrás hay una mano poderosa y hay mucho dinero de por medio, ¿verdad? Se le criticó que su libro promovía la prohibición del DDT y esto generó un aumento en los casos de malaria. Rachel nunca se opuso a la utilización de insecticidas para el control de algunas enfermedades, pero lo que pidió fue más regulación. Infortunadamente fue diagnosticada con cáncer de mama y murió 2 años después de la publicación de la obra, que fue top, y fue premiada a título póstumo con la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter, y la revista Time la situó entre las 100 personalidades más influyentes del siglo XX. Rachel fue una mujer pionera al popularizar que nuestra especie no es dueña de la naturaleza, sino parte de ella, es decir, coexistimos, y su libro Primavera Silenciosa ha sido considerado muy influyente. No he tenido la fortuna de leerlo, pero se los recomiendo. Si alguna lo puede comprar, yo lo voy a tener dentro de mis pendientes. Rachel Carson planteó la preocupación sobre el medio ambiente en la conciencia colectiva de la población. Miracle would be nice. Some things are worth sacrifice. Imagine the change you wanna see. My vision would more than suffice. I've emptied my thoughtful doubts. Y en esta tercera historia quiero enviarle un saludo muy especial a todas las mujeres que son enfermeras o a las personas que se dedican a la medicina y me están escuchando. Gracias por su labor tan maravillosa, y en honor a ustedes quiero contarles esta tercera historia. Vamos a hablar de Florence Nightingale. Music is on excess. Music leaves me breathless. Nace el 12 de mayo de 1820 en Florencia y a los 17 años le dice a su familia que quiere dedicarse a la enfermería. Años después, Florence ruega a sus papás que la dejen también estudiar matemáticas, y al principio como que a ellos no les gusta mucho la idea, pero finalmente ceden. Y entre 1853 y 1856 se desarrolla algo que se llama la Guerra de Crimea. Y durante esta guerra, Florence trabaja como enfermera en el hospital de campaña de Scutari. Cuando ella llega a este lugar se da cuenta de que el panorama es muy desolador, que la comida es insuficiente, la higiene lamentable y las infecciones abundan. Entonces ordena que arreglen la ventilación del hospital y que haya mucha más limpieza, pero además también se da cuenta de que fallecen 10 veces más los soldados por enfermedades infecciosas que por heridas en el campo de batalla. Así que toma un montón de medidas y a partir de eso el índice de mortalidad baja rápidamente. Fue conocida como la Dama de la Lámpara porque tenía la costumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara para atender a sus pacientes. Al finalizar esta guerra, Florence es recibida como una heroína en su país y se dedica a ordenar varias pruebas para demostrar que los soldados fallecen a causa de las condiciones sanitarias y no a causa de la guerra. Y con ese objetivo crea el diagrama de la rosa, que es una forma gráfica para mostrar la evidencia de que esas muertes masivas en los hospitales se pueden evitar. Así consigue convencer al gobierno británico de la necesidad de reformar a los hospitales. The musical makes sensation. I wonder if I've lost my mind. I've emptied my bank accounts. Florence dedica el resto de su vida a promover el desarrollo de la enfermería como profesión y tiene una influencia decisiva en la creación de la Cruz Roja Británica. En 1908 se le entregan las llaves de la ciudad de Londres y se posiciona como un referente increíble para la medicina. Florence Nightingale es conocida como la fundadora de la enfermería moderna. Además, hizo unos aportes muy valiosos
a la estadística sanitaria y a la epidemiología. En 1910 falleció mientras dormía. Creo que es una de las muertes que todo el mundo desea porque no se sufre mucho, y yo creo que es parte de la recompensa por haber ayudado a tantas personas durante su vida. Ya como dato final les cuento, pues para las que estudian medicina esto es súper sabido, pero para quienes nos dedicamos a otra cosa es un dato valioso, y es que cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. La Organización Mundial de la Salud declaró el año 2020 como el año de las enfermeras por coincidir con el 200 aniversario de su nacimiento, y creo que no es coincidencia porque este año las enfermeras han sido las heroínas, al igual que los médicos. Hasta principios del siglo XX se pensaba que la composición de las estrellas tenía que ser parecida a la composición de los planetas. Pero en 1925 aparece la cuarta mujer con la que cierro este episodio, y ella es Cecilia Payne. Nature abused, harmony forgotten. Esta mujer nos saca de este error porque descubre que las estrellas se componen básicamente de hidrógeno y helio. Nació en Windover, Inglaterra, estudió botánica, física y química en la Universidad de Cambridge, pero rápidamente se interesa por la astronomía. Aunque completa sus estudios, no obtiene el título porque en esa época la mujer no era reconocida académicamente, y pues de hecho la Universidad de Cambridge, que fue donde ella estudió, no reconoce los títulos a las mujeres sino hasta 1948. Esto hace que ella se plantee una pregunta, y es si en Inglaterra existe la posibilidad de desarrollarse como astrónoma, por lo que decide moverse a Estados Unidos, donde las mujeres tienen en ese momento más opciones de ejercer su profesión. Y con solo 25 años presenta su tesis doctoral en la Universidad de Radcliffe, y este trabajo es una revolución en la astronomía en ese momento. Y bueno, Cecilia básicamente lo que menciona es que el helio y el hidrógeno son los componentes principales de las estrellas y del universo, pero no todo el mundo está de acuerdo con esta premisa, y algunos astrónomos famosos de ese momento se oponen radicalmente y siguen defendiendo la idea de que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra. Pero años más tarde, los descubrimientos de Cecilia van siendo aceptados por la comunidad científica. Ella sigue trabajando en la Universidad de Harvard durante más de 10 años, sin un puesto oficial, sin ser reconocida tal vez académicamente, y hasta 1938 consigue el título oficial de astrónoma. 4 años antes, o sea, en 1934, se casa con el astrónomo ruso Sergei Gaposchkin, y pues el plan es analizar las estrellas y publicar observaciones. Y bueno, se da cuenta de que pues esta es su vocación, tiene hijos con este personaje, y dicen que solía ir a trabajar con los niños, era como parte de su esencia. En 1956 pasa a ser la primera mujer profesora asociada en Harvard. A lo largo de su carrera recibe múltiples reconocimientos. Además de ser una de las figuras más importantes de la astronomía, fue una gran luchadora para que la mujer fuera incluida laboralmente y también reconocida en ámbitos de la educación. De hecho, dicen que Cecilia hizo posible el cambio de la Universidad de Harvard respecto a la mujer en la ciencia, y ha sido una inspiración para miles de mujeres científicas. Así damos fin al último episodio de la segunda temporada. Les habló Catherine Sosa.